uno de sus instrumentos de trabajo fundamentales, una de sus políticas de desarrollo, de inclusión, porque hablamos de inclusión. Esas visitas lo que significan es que, bueno, el gobierno va a donde la gente que no puede venir al palacio. Él lo ha dicho. Yo recuerdo que una de las primeras visitas y uno de los primeros proyectos que apoyó el presidente fue el de la cría de pescado, ¿no? De peces, de tilapia en Bombita, allá en Barahona, en Batey Bombita se llama, que ahora tiene otro nombre, pero es el Batey Bombita. Allí el presidente dio apoyo a una asociación de mujeres que quería dedicarse a eso, a criar pescado para vender, ¿no? Y bueno, ellos habían empezado ese proyecto de manera modesta con el apoyo del consorcio azucarero que está ahí, el ingenio, ¿no? Que le prestó a ellos unos reservorios de agua en los cuales, bueno, pues podrían ser utilizados para eso, y ellas comenzaron ahí. Después el presidente pues le financió a las mujeres de la Bombita la construcción de otras áreas de cría de peces también, con, no recuerdo, 3, 4 millones de pesos que fueron invertidos ahí. Ahora de repente encontramos y se encuentran las mujeres de Batey Bombita con que poco antes de iniciar la cosecha de millares, decenas de miles de peces que ya tenían para la cosecha, como se dice, sí. Resulta que los peces amanecen muertos, un mal día. Eso fue hace 3, 4 días. Amanecen muertos los peces. Nadie sabe lo que ha pasado, no tenemos información, no tenemos noticias, pero estas mujeres, como usted entenderá, están con el grito al cielo y con las manos puestas en la cabeza porque han perdido decenas de miles de pesos. Han perdido la oportunidad de comenzar a pagar su préstamo, que ya le tocaba empezar a pagarlo. Han perdido la posibilidad de conseguir el sustento de sus familias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de ganarse la vida, como decimos en buen cristiano. Hay que hacer la investigación que se requiera sobre esto, porque además ellas denuncian que los atentados contra la crianza de peces de ellas habían comenzado desde marzo. O sea, no es la primera vez que les envenenan, o que se envenena, vamos a ponerlo así, sino que ya es un asunto que venía de antes. Creemos que es determinante, que es importante el que los medios, las instituciones destinadas a investigar cualquier tipo de atentado contra la propiedad, contra la gente, pues haga lo que tiene que hacer en este caso y determine de qué es que se trata. Si alguien está conspirando contra un proyecto como este, que no está más que llamado a resolver problemas fundamentales de la gente, pues ese alguien debe pagar. Y si no, hay que revisar cuál es el problema, qué es lo que está provocando que una cantidad tan alta de peces de repente resulten envenenados, qué es lo que está pasando con el Batey Bombita, porque uno no puede tampoco descartar que haya gente, hay gente capaz de todo, donde quiera, hay gente capaz de todo, y hay gente capaz de querer utilizar un proyecto como este, que es simbólico además, que es modélico, pues pueda ser dañado de esta manera. Hay gente capaz de cualquier cosa y eso hay que determinarlo. Eso hay que determinar quiénes son los que están detrás de esto, como de cualquier otro tipo de atentado que se pueda llevar a cabo en el país, contra cualquier tipo de iniciativa que la gente está llevando,
dentro de este plan de superación de la pobreza en la República Dominicana. Que si hay algo que hay que superar aquí definitivamente es la pobreza, porque es en la pobreza, es en la miseria donde crecen todos los males del mundo. Por eso el presidente está tan dedicado en cuerpo y alma, 24 horas del día, a luchar contra la pobreza, en todas las maneras en que se puede luchar contra la pobreza. Y ese es el propósito de visitas sorpresas como esa que hizo el presidente al Batey Bombita hace ya varios años. Buenos días, doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Buenos días, profesor. Mira, hay una situación especial que se está dando en el país, porque lo del Batey Bombita es un dato más en lo que se puede ver, que pudiera asociarse de algún modo a todo ese ejercicio de maldad que se está mirando en el país, en medio de esta ola, como decía el obispo de Santiago, de alguien que quiere crear una suerte de ciclón electoral en el país. Y tú dices, ¿cómo es posible que haya gente armada de tal talante para la maldad, que por ejemplo empieza a advertir a los medios de comunicación y a desinformar a la población acerca de tantas cosas que no tienen coherencia en la información que se está sirviendo? Anoche, en una conversación entre amigos, nos preguntábamos cuántas impugnaciones electorales se habían producido en las mesas, que es como manda la ley. Resulta que no hay una sola impugnación. Primer paso para impugnar o contravenir los sucesos que se están dando. Es más, la mayoría de las mesas fueron contadas y asentadas en actas y reportado a la Junta Central Electoral con los votos y la urna y todo. Sin embargo, se dice que más de un 30% no tiene acta, lo cual fue desmentido. Pero los centros de cómputos aquí de los partidos tienen los resultados porque tenían su acta. Ni impugnaron, no hicieron allí lo que tenían que hacer. Es falsa la información que se está vertiendo de esa masividad que se está reclamando del no cumplimiento. Lo que había es una dificultad en el conteo del voto preferencial, que es sumamente complicado todo el proceso y que no es verdad que se pueda hacer manualmente y tengo la convicción en base a eso que denuncia el obispo de Santiago, de que a sabiendas de que ese proceso era tan complejo y tan prolongado el establecimiento de sus conclusiones, se apostó a que no hubiera voto electrónico, sino conteo manual, porque ya se sabía que eso iba a crear este tiempo y a generar más dificultad en el aprecio público por el proceso. Verter aprehensiones, informaciones mal documentadas o aviesas, echar veneno a los peces. Una labor que sin lugar a dudas se ha estado haciendo. En Bombita se envenenan los peces de aquella infeliz gente que se ha dedicado tanto esfuerzo y recursos del Estado y que de buenas a primeras a la hora de la cosecha se envenenan los peces. El pueblo dominicano también fue a votar y emitió su voto pacíficamente. Se contó la mayoría de los votos, no se impugnaron las mesas electorales y ahora se le quiere echar veneno al proceso. Con dificultades que ya se conocían, porque usted no sabe si estamos hablando del proceso en sí, de la votación y conteo, o estamos hablando de una ley electoral que los propios partidos no hicieron en su momento, la reforma, o una ley de partido que ahora se quiere mezclar con todo este proceso.
los propios partidos, todos sin excepción, rechazaron eso. Pero los propios partidos fueron los que apoyaron la compra de los equipos electrónicos y la implementación de este voto. Ahora estamos creando un ambiente de tensión en la sociedad en base a las dificultades que le eran propias al proceso y que han sido incapaces de sustanciar en cada una de las etapas que se han realizado. Es decir, aquí también hay veneno que se está vertiendo sobre el proceso electoral, exactamente desde mi punto de vista con lo que se atisba que hay en el veneno, en las estanques de la bombita y el daño a esa cosecha de esa infeliz gente trabajadora. Miren, yo quiero reiterar que hay un modus operandi que lleva más de un mes, que según explica Adriano Miguel Tejada, a la llamada oposición, yo diría minoría, que no necesariamente tiene que ser oposición, a la minoría le quedaba clara la correlación de fuerza en términos electorales. Sí, aquí, no solo porque las encuestas todas daban lo que finalmente sabemos que son los resultados, con mínimas diferencias, sino que la calle lo decía. La calle lo decía, listo. O sea, nadie puede sorprenderle que Danilo sacara un 62%. Lo extraño y lo sorprendente sería que no sacó un 70, un 80%. Porque los niveles de consenso estaban reflejados en las encuestas, pero por lo tanto estaban reflejados en la calle. Como dice Adriano Miguel, ellos estaban conscientes de lo que les iba a pasar. Y comenzaron, según Adriano, porque Danilo es agayú, y entonces había que darle un chance para que ellos tuvieran una puerta de salida ante la derrota. Y él dice entonces que el modo operandi a partir de hace un mes ha sido el de ilegitimar un proceso que estaba claramente reflejado en la calle y en las encuestas. Y finalmente en las votaciones. En las votaciones. Entonces, desde ese mismo momento del convencimiento de que la derrota era inminente y que además sería en la forma que el dominicano llama una pela de calzón quitado, desde ese mismo momento del convencimiento de que le iban a dar una pela de calzón quitado, comenzaron a operar sobre la base dañosa de cuestionar la condición, la honorabilidad de los miembros de la Junta. Cuestionar cosas que habían aprobado, como es el caso del conteo electrónico. Cuestionar absolutamente todo lo que tenía que ver con el proceso electoral, al punto. Usted sabe por qué no pueden haber impugnaciones. Porque es que finalmente no se han contado ni siquiera los votos, es que ellos han impedido que ese proceso se hiciera normalmente, se contaran los votos y que se procediera en cualquier caso. No a partir de la presión, pero miren, el modo operandi queda tan claro que este señor sale de un hotel donde él se proclama en un tono autoritario, incluso desafiante, se declara el líder de la oposición y sale y coge para la Junta Municipal de Pedro Brán a presionar a los miembros de esa Junta. ¿Y con qué derecho? Es el modo operandi del tigraje que se tira a la calle antes de que le cuenten los votos, a sabiendas de que tiene una pela de calzón quitado. Esto es sumamente peligroso
Esto es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque usted junta a Maco con Cacata, que es el club de los 7 fantásticos. Maco y Cacata. Porque, ¿qué no es quienes son grandes en la fabulación? ¿Y qué no es? ¿Y qué arroz con mango que hay ahí? Usted junta Maco con Cacata y de ahí sale un arroz con mango. Habla de la oposición, la llamada oposición. Que es un arroz con mango. Entonces, esto cuando se actúa tan irresponsablemente, la intención es dañosa. Gente vieja, y yo insisto, algunos piensan que yo soy muy duro y que no debería hacerlo. Gente vieja que no debería estar sometida, primero haciendo el ridículo. Segundo, que no debería estar chantajeando al pueblo dominicano desde la minoría. Aplastante, porque hay que repetir lo que alguien dijo. Nunca nadie en la historia política electoral había perdido de la manera en que perdió ese señor. Con el margen. Es el margen mayor que ha tenido un candidato presidencial con respecto al otro. Ni siquiera cuando Don Juan, que le ganó a Viriato con un margen menor y con una votación menor. El margen es histórico. Si aquí hay de que no, que el PRM, dice Chaljú Mejía, que el PRM obtuvo un gran triunfo. No, señor, es ese descuento. 26%. Una bendita derrota con un margen extraordinario, tan extraordinario que es histórico. Pero gente vieja, dedicada a esto, a estar promoviendo en el país incertidumbre alrededor de un proceso que ellos llaman el más caótico de la historia. ¿Atendiendo a qué? A la capacidad de fabulación que pueden tener los 7 fantásticos. Si no, porque el proceso electoral se dio ante el pueblo dominicano y el pueblo dominicano, como dice la iglesia, fue y votó. Es que hay que destacar lo que tú dices y lo que planteaba el doctor en todo esto, ¿no? Es que a donde se ha querido hacer el fraude realmente es en los medios de comunicación y se empezó a hacer el fraude en los medios de comunicación. Se empezó antes de las elecciones atizando movimientos sindicales, gremiales y de cualquier naturaleza en huelgas. Antes, previo a las elecciones, se empezó atizando para crear una situación de incertidumbre en el país, porque ese era el propósito de muchos de esos movimientos de huelga, que se dio muchos de ellos antes del proceso electoral. Apunte ahí que unos van a los Martínez y otros van a martinear. Unos iban por la huelga, pero otros iban a lo segundo, que era crear esa situación de duda, de desasosiego, ¿me entiende?, de inestabilidad previo a la votación. Y después de la votación, y antes de la votación, junto con eso, había un denunciar y un oponerse a todo, a que, bueno, que no se cuente el voto electrónico, que el conteo electrónico no, que el que queremos es el manual, es decir, volver a contar los votos como se contaban cuando Concho Primo. Ahora el ser humano ha creado todos estos recursos para contar, para acelerar los procesos de procesamiento de datos o de data, como dicen los expertos en estas cosas. Y no, ellos dicen, no, yo no creo en eso, cuéntamelo de la otra manera. Es decir, empezó otra vez a sembrarse la duda respecto al proceso electoral mismo. Y después del proceso electoral, entonces se dice, no, esto es como el señor aquel del pleito, ¿verdad? Que dice, quítenmelo, lo tiene arriba, lo está acabando a golpe, y dice, quítenmelo de arriba para que ustedes vean lo que es un hombre. Quítenmelo de arriba para que ustedes vean. Entonces lo que pasa es esto. Lo que pasa es esto, ahora están diciendo, quítenmelo de arriba para que ustedes vean. Pero es que usted está abajo, por Dios, pero con mucho. Pero sin embargo se insiste, y es en los medios. Usted, como dice usted, doctor Sánchez Cárdenas, no han presentado una sola impugnación. Una, no la han presentado en ninguna mesa electoral, en ningún colegio, no han presentado ninguna mesa. No han presentado sus cómputos, porque no los han presentado.
sea que ellos tampoco confían en lo suyo. Ni siquiera en los suyos confían ellos, porque no lo han presentado. Todo se basa en que hubo irregularidades, claro. Todo se basa en que hubo esto, en que hubo aquello, y en que hubo un fraude masivo. Pero si usted vive voceando, a voz en cuello, a los cuatro vientos que hay, que hubo o que hay un proceso de fraude, bueno, pero el primero que se lo cree es usted. Sí, porque eso es lo primero, engañarse usted mismo. Y después que usted se engaña a usted mismo, como usted se engañó creyendo que no iba a perder las elecciones, porque primero se autoengañaron creyendo que ellos no iban a perder las elecciones y después pretenden engañar a todo el mundo. O sea, es un proceso enfermizo, morboso, de mentira permanente. De mentira, un proceso morboso, enfermizo, de que primero miento, me miento a mí y después le miento a todo el mundo. Y como tengo medios, y en este país los medios de comunicación primero dicen y después averiguan. O sea, en cualquier otro país los medios de comunicación primero averiguan y confirman y después dicen. Pero aquí es al revés. Aquí primero dicen y después averiguan lo que dicen que el otro dice. Y entonces está en un proceso de esa naturaleza, de una morbidez brutal, de una morbosidad tal que ahora lo que se ha conseguido es deslegitimar, porque ese era el propósito, era deslegitimar a las encuestas, a los estudios de opinión que decían todo lo que hay, a los que salieron a boca de uno. Pero por Dios, es de eso de lo que se trata, es de mentira. Es de, como decía alguien ayer, Flavio Darío Espinal, en un muy buen artículo, Listín Diario, que se llamaba Perder, Perder. Primero usted pierde porque pierde, y después pierde porque no sabe perder. Eso se llama perder, perder, es verdad. Pierde porque ha perdido vergonzantemente, pero no debió ser vergonzantemente. Si usted sabe perder, usted nunca pierde de manera vergonzante. Cuando se pierde de manera vergonzante es cuando no se sabe perder, porque el que no sabe perder, hasta lo poco que gana, lo pierde. Y eso le va a pasar a la oposición de aquí, que lo poco que ganó, lo va a perder precisamente porque no ha sabido perder, porque es tramposa. Eso es lo que pasa. Acusan de tramposo al otro, pero el tramposo es el que está haciendo la trampa. Ahora, ¿a través de qué? De los medios de comunicación, a través de el recurso mediático. Lo que no pude conseguir con los votos, lo voy a conseguir con la lengua. Pero decían los viejos de antes que la lengua es castigo del cuerpo. Decían, yo lo recuerdo muy bien, la lengua es castigo del cuerpo y esa gente está siendo castigada por su lengua y lo va a ser castigada en los próximos procesos electorales por no saber perder. No llegaremos allá, profesor, porque me parece que el castigo en todo lo que son las expresiones organizadas de la sociedad ya se empiezan a ver. Claro. Es decir, la gente sensata del país está tomando y haciendo llamados hasta este momento muy moderadamente. Pero llegará el momento en que los boches de la sociedad sobre esta gente impertinente deben llegar, porque el hecho de declararse el líder de la oposición refleja una cosa interesante, y lo hace y va a un distritico municipal de poca monta para proclamar el liderazgo nacional de opositor que él reclama. Tumaco y Cacatas. Pero que simultáneamente provocó, y es un dato que quizás no están asociando, de que la candidata vicepresidencial saliera y en Nagua hiciera también un pronunciamiento. Desde mi punto de vista, la lectura que se le puede dar es de que ahí inició el proceso de lucha interna por el liderazgo del partido. En un contexto donde sabemos quién es el verdadero líder del PRM. Se sabe quién es y a quién se le concedieron la representación vicepresidencial y otras más. Ese señor que se nos agotó el tiempo, pero mire usted... El dictador. Sí, es un dictador, ese Pinochet, un niño de teta al lado del señor que dirige.
Pero mire usted, para que terminemos y le demos paso a Lucas, el señor que dice que se proclama el líder de la oposición, no se está dando, a mí, bueno, ok, no debe tener sin cuidado, él podría serlo, el líder pudiera serlo. Lo que a uno le preocupa, o más bien no le preocupa, sino que ve como curioso, ¿no? Es que los otros que son también de la oposición, Macos y cacatas, los otros que son también de la oposición no entienden que este señor los está utilizando a ellos para él proclamarse líder de la oposición, y entonces Guillermo Moreno, Minu Tavares y todos los otros que están ahí. Sí, bueno, toda esa gente no se está dando cuenta que ellos le están sirviendo al proyecto de este señor que ha sido derrotado vergonzosamente porque no sabe perder. Porque no ha sabido perder. Pero él está empleándolos a todos los otros y yo no sé por qué ellos están dedicados a dejarse utilizar por este señor. A mí no me luce que lo usen. No. Yo creo que hay una reacción emocional más que todo. Pero se están dejando usar en por ese eso, sentido, y porque que le su está reacción dando es emocional. beneficios a Luis. Claro. Pero esencialmente es una reacción es de el mismo tipo modus operandi emocional que busca Totalmente. hacer daño al proceso. Totalmente. Yo creo que en eso la todo política converge. y la emoción no se pueden juntar. No se pueden mezclar. No se pueden mezclar. Pero son minorías porque la sociedad dominicana se cansó de esa politiquería. Exacto. El país ya no acepta ese modelo de politiqueros. Y lo comenzando demostró. con los macos y con la cacata. Pero lo demostró en la votación. La mayoría no llega al 1% siquiera. La mayoría, el grueso no llega al 1%. Bueno, hay uno que tiene 0.6 y dice que le hicieron fraude. Usted ve que cómo es la cosa, bueno, porque no aceptan. Que fue engañado, que no puede ser. La realidad es difícil de aceptar. Quédese ahí que nos vamos a Ecomundo. Claro. Nos vamos a Ecomundo con el economista Lucas Vícer. No se vaya.